capítulo 1, Efesios capítulo 1, y vamos a leer nuevamente desde el verso 1 al verso 6. Y mientras usted ubica la porción bíblica, usted puede abrir su boca, su corazón y decirle: Señor, bendigo tu palabra es buena para mí, tu palabra me instruye, tu palabra me enseña. Yo necesito tu palabra. Esa es una manera de preparar el corazón para recibir la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, verso 1 al verso 6 dice la Escritura, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Señor, añade gracia a tu palabra. Añade ciencia, sabiduría, Señor. Y que tu palabra corra en el corazón. Que tu palabra, Señor, haga una obra perfecta en nuestros corazones. Y nosotros acá te prometeremos que te daremos la gloria a ti. Creemos que las tinieblas, intenciones, maquinaciones son inoperantes, sin fruto, y tomamos tu palabra cuando dice que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas, y en el nombre que es sobre todo nombre, declaramos que las obras de las tinieblas son infructuosas, sin fruto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Amén. Bien, ¿cómo la pasaron esta semana? ¿Todo bien? Dios ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso. Amén. Hemos compartido que la epístola a los Efesios es considerada por algunos estudiosos, teólogos, eruditos de la palabra, exégetas de la Biblia, como la epístola superior a todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Ellos, al revisar este libro una y otra vez, han llegado a esa conclusión. Y es una de las epístolas destacadas en los últimos 2 siglos, porque Pablo tiene algo personal y práctico que tiene que decirle a todos los cristianos de todos los tiempos. Así que una de las cosas que Pablo aprende, hemos hablado, es que cuando él, inspirado, escribe a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo entiende, percibe que todo cambia. Él también tiene que hacer y darle a las personas, enseñarles, proveerles qué tiene que hacer las personas ante los cambios. Él también quería tener una respuesta a los cristianos de todo los tiempos, qué hacer con los cambios que afectan nuestras vidas. Hay cambios que afectan nuestras vidas, hay cambios que son favorables para nuestras vidas. El apóstol Pablo, él sabía por dirección del Espíritu Santo que él iba a tener un ministerio de dificultades. Él lo sabía. Dios se lo había dicho al apóstol Pablo.
Luego, Pablo percibe que las iglesias en los tiempos apostólicos también iban a tener dificultades. Y Pablo aprende algo muy importante por la cual él lo escribe, y es gracia y paz a vosotros. ¿Sabe Pablo cuán los cambios que afectan, cómo son una amenaza para los creyentes? Y dice la palabra, a los santos y fieles que están en Éfeso. Y Pablo está hablando a esos santos consagrados, apartados, dedicados a Dios. Por eso dice santo. Y luego Pablo habla a esos creyentes fieles, dignos de confianza, fidedignos. Y Pablo también les dice a ellos, gracia y paz a vosotros. Y Pablo era un gran comunicador para hablar una verdad poderosa que tiene que ver con la obra de Dios en esta iglesia de Éfeso. Y la verdad poderosa es que ellos iban a tener cambios y que venían persecución y dificultades a la iglesia de Éfeso, y que iban a pasar por momentos adversos y momentos muy complicados. Así que Pablo, como un gran comunicador, usa la frase, y hemos quedado en 2 domingos hablando sobre esta frase, la gracia del Señor, gracia y paz a vosotros. Así que todo cambio que nos afecta es una amenaza. Si usted está viviendo cambios que nunca había vivido, pero le afectan, es una amenaza. Y Pablo nos deja el escrito de la iglesia a Éfeso para que nosotros seamos conscientes que todo cambia. En un momento dado hemos hablado, todo puede estar marchando bien y todo puede encaminarse al avance hasta que llegan las dificultades, hasta que vienen los cambios que nos afectan. Nosotros tenemos experiencia en nuestra nación de los cambios, cómo han afectado a nuestras vidas los cambios. Amén. Hay un texto que Pablo dice a una de las iglesias y le dice, creced en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Alguien escribió en una oportunidad, un líder, que la única garantía que nos dice que el futuro será mucho mejor que nuestro presente es el crecimiento. Lo voy a repetir. Un líder escribe, la única garantía que dice que nuestro futuro será mucho mejor que nuestro presente es el crecimiento. Y Pablo usa la frase gracia, y Pablo le dice a esta iglesia, creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos de crecimiento, bien sea que usted emprenda su crecimiento, o bien sea que las dificultades también le desafían a crecer. Estamos en tiempo de crecimiento. En uno de los top 5 acerca qué tienen que hacer los líderes o los hombres que emprenden, en los top 5, en los rangos del 1 al 5 para el 2026, es el crecimiento. Tenemos el desafío de que nosotros tomemos muy en serio el crecimiento personal de nuestras vidas. Porque hay muchas distracciones y tenemos sociedades diversas y tenemos crisis mundial, y los pronósticos para la crisis son increíbles, los pronósticos de los hombres y de aquellos que tienen control parte del mundo con el poder financiero. Ellos dan malos pronósticos. Así que
Fuimos llamados y estamos en la época, en el gran desafío de que nosotros experimentemos crecimiento. No vivamos por vivir, preocupémonos por crecer, por aprender, preocupémonos por el crecimiento en el Señor Jesucristo. Solamente la gracia de Dios va a traer a nuestras vidas el crecimiento que nosotros necesitamos en los cambios que pueden afectarnos. Solamente la gracia del Señor Jesucristo hará posible que tengamos fortaleza y que podamos estar firmes caminando con Él hasta el fin, y que podamos tener fortaleza y firmeza para enseñar a las generaciones que vienen que hay un Dios poderoso y que hay un Dios que se interesa por nosotros para darnos a nosotros afecto en medio de los cambios que afectan. Así que es una gran bendición de parte de Dios, y vamos a detenernos nuevamente en esta expresión llamada gracia. Cuando nosotros leemos la expresión gracia, nosotros estamos hablando acerca de que la gracia se refleja en nuestra manera de vivir y se refleja en todo lo que hacemos. Si alguien en la vida pretende ser otra persona y hacer cosas nuevas en la vida, la gracia del Señor es oportuna para ello. La gracia del Señor trabaja en estos dos aspectos, de manera y acción. Y está hablando que la gracia del Señor nos da una manera de vivir y nos da un nuevo actuar en la vida que aporta a nuestras vidas y aporta a nuestras generaciones. La gente quiere vivir para que lo que hacen le aporten a ellos, pero no a las generaciones. La palabra de Dios es tan perfecta y encaja en todos los tiempos que la gracia del Señor nos aporta a nosotros para luego aportar a las generaciones que vienen. Nosotros tenemos el desafío de crecer para luego hacer crecer a otros. Nosotros no crecemos, no podemos ayudar a crecer a otros, pero la gracia de Dios es pertinente para hacernos crecer y traer el crecimiento personal que nosotros necesitamos para tener fortaleza, estar firme y poder nosotros también ayudar a otros. Hay algunas cosas interesantes en la Escritura que nos habla acerca de la gracia, que es el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre el corazón y la vida de los hombres. Y dice la Escritura que ese poder sobrenatural sobre corazones de los hombres y en todo aquellos que hacen es por la gracia del Señor. La gracia del Señor nosotros la necesitamos. Hay afectos que son humanos y hay afectos que son divinos. Pablo está apuntando a afectos que nosotros necesitamos, pero que son divinos, que es superior a todo afecto humano. Los afectos humanos están basados en las emociones, están basadas en la reciprocidad. A una persona puede estar mal emocionalmente. ¿Qué necesitan? A otra persona que le dé afecto en un momento dado para que pueda mantenerse y pueda superar una etapa de su vida. Pero hay a veces los afectos son condicionales. En la familia nosotros damos afecto a nuestros niños, pero lo hacemos de una manera condicional. Yo te quiero, yo te amo, pero tenés que hacer esto. Entonces tienen que ver con afecto condicional, que son afectos humanos. El afecto divino es un afecto inmutable, inagotable. Es un afecto que perdona sin esperar recibir algún recibimiento alguno.
por otras personas. La gracia de Dios tiene que ver con eso. La gracia de Dios viene a nosotros, es inagotable. La gracia de Dios siempre va a estar, es inmutable, ella nunca va a cambiar. Y la gracia de Dios nos enseña a tener una vida diferente internamente. Recuerde que todo lo que hacemos es reflejo de nuestra condición interior. La gracia de Dios trabaja en nuestro interior y luego reflejamos la gracia de Dios que nos da fortaleza y nos hace estar firmes en todo tiempo y en todo momento. Hoy quiero compartirte algo de la gracia del Señor. ¿Y qué hace la gracia del Señor? Y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para hablar de la gracia del Señor. Eso muestra cuán importante es la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando usted va a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6. Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Está conmigo? En este capítulo, Dios decide redimir a la tierra, rescatar a la tierra. Y dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová, él decide redimir la tierra. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé. La Escritura dice que Dios vio a la tierra y vio el mal y los designios de los pensamientos de los hombres. Era de continuo al mal, dice la Escritura. Y dice la palabra que Dios no creó al hombre, nos da a entender, para lo malo, sino para lo bueno. Dios le creó a usted para lo bueno. Pero qué importante juega un papel la gracia de Dios para que nosotros hagamos lo bueno, o el propósito, la voluntad de Dios, que fuimos creados buenos para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Cuando la gracia de Dios no trabaja en un corazón, es una amenaza no caminar con la gracia de Dios, porque vienen las tendencias, las tentaciones, los pensamientos, y pueden llevarnos esa amenaza a hacer el mal. Así que Dios decide, voy a rescatar la tierra del mal. Por causa del hombre, la tierra está contaminada. Y dice la Escritura, pero vio un hombre llamado Noé, y señala la Escritura, y vio Dios a Noé y halló, ¿qué dice? Gracia delante de Jehová. Halló gracia. El verso 9 nos enseña cómo obraba la gracia en Noé. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, y con Dios caminó Noé. Amén. La gracia del Señor trabaja en la vida de Noé para dar forma y para formar su comportamiento y formar su forma de actuar. Para eso es la gracia.
la gracia forma nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar. Cuando nosotros nos detenemos en la vida de Noé, Noé era diferente a todos los hombres. ¿Diferente en qué sentido? En la forma de comportarse y en lo que hacía. Noé era diferente a todos los que vivían en esa historia. Y por eso dice la palabra que halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Porque Noé, dice la Escritura, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La gracia de Dios, cuando está en la vida de una persona, ella va a trabajar en la forma de comportarse y las acciones de los hombres. La gracia de Dios nosotros la necesitamos porque ella forma nuestro comportamiento, estamos hablando, y todo aquello que hacemos. La palabra de Dios, el caminar con Dios, el buscar a Dios, da lugar a la gracia de Dios. Lo que necesitan los inconversos y nuestros seres queridos que están apartados del Señor, nuestros seres queridos que no conocen a Dios, nuestros seres queridos que tienen una conducta que cada vez se degenera más y más, lo que necesitan es la gracia de Dios. Dice la palabra que Noé era diferente porque dice la palabra varón justo. Habla de su comportamiento y habla con respecto a lo que él hacía en su vida. Y también dice la Escritura, no solamente era varón justo, sino perfecto en sus generaciones. Habla de la manera de comportarse. Pero es increíble lo que viene después. Con Dios caminó Noé. Una de las cosas que quiero despertar en los oyentes es que usted se decida a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios trabaje en usted. A veces alguien se plantea, quiero dejar este problema, quiero dejar esta adicción, quiero dejar esta postura humana de mi vida, quiero cambiar comportamientos, conductas en mi corazón, quiero ser otra persona. Y alguno se ha planteado para 2026, bueno, tengo un año más para lograrlo. Quiero decirle, busque a Dios para que la gracia de Dios trabaje en usted. Dios vio a Noé porque la gracia de Dios había formado su comportamiento, su conducta. Era varón perfecto, como estamos hablando, y dice la palabra varón justo también. Con Dios caminó Noé. Es el desafío que nosotros tenemos ante los cambios que afectan. A veces nos ocupamos más en el cambio que afecta que en el afecto que Dios quiere darnos cuando lo buscamos. Queremos quedarnos con las cosas que nos afectan. Es que sufro, es que tengo mucho dolor, es que lo que viví me dañó, es que no sé qué hacer con mi vida con tantos problemas. Usted lo que necesita es buscar a Dios para que la gracia de Dios forme su comportamiento y todo lo que hace en la vida. Usted necesita es la gracia de Dios, y por eso comenzamos con el libro del Génesis para mostrarle por la palabra que la gracia de Dios trabajó en Noé y también va a trabajar en nosotros. Cuán bueno es buscar a Dios. Yo conozco gente acá en esta congregación que tienen sus problemas y sus dificultades, pero ellos buscan a Dios. Luego que buscan a Dios, ellos tienen una experiencia y tienen una historia favorable que contar, que ellos vivieron, y la cuentan a otros para darle ánimos a otros, que sí se puede buscar a Dios, pero eso lo hace la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos Romanos, capítulo 1, en Romanos capítulo 1,
verso 28-29, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada, ¿qué dice? Para hacer cosas que no convienen. El verso 29 habla de comportamiento y dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y lo dejamos allí porque los detalles son varios detalles que aparecen allí en el verso 29. El verso 29 está hablando de nuestro comportamiento y nuestras conductas. Y la Escritura dice en el verso 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó, dice la Escritura, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y habla que cuando Pablo explica ¿qué pasó con el hombre en el libro a los Romanos capítulo 1? Pablo expresa la historia de los hombres, su degeneración, su caos y esa actitud que les alejó de Dios. Pablo está diciendo que no tomaron en cuenta a Dios, ni aprobaron a Dios. Y dice la palabra, Dios los entregó, Dios los soltó para tener un comportamiento que no conviene, dice la Escritura. Así que tanto en Noé, la gracia de Dios trabajó en él para él tener un comportamiento formado por Dios y tener Noé acciones agradables a Dios. Y también dice en Romanos, donde acabamos de leer, que el comportamiento es un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre. Cuando tenemos la gracia de Dios, nosotros reflejamos la gracia de Dios en un nuevo comportamiento y en nuevas acciones. Lo que necesita una sociedad son hombres y mujeres que la gracia de Dios esté trabajando dentro de ellos. Amén. ¿Qué hace, si podemos decir, qué hace la gracia de Dios? Te forma tu comportamiento y forma todas tus acciones. Nosotros leemos un texto en 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Vaya allí a 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y dice la Escritura, que establezca. Amén. Pedro hace referencia a la gracia de Dios. Y en esa referencia del apóstol Pedro está hablando cuando nosotros tenemos problemas o es necesario que seamos afligidos un poco de tiempo. Está hablando pero de los problemas. Y Pedro quiere enseñarnos que la gracia nos ayuda a nosotros en los problemas. A veces pensamos que Dios no puede hacer nada. Error. Pensar que Dios no puede hacer nada. Porque cuando buscamos a Dios, la gracia de Dios va a trabajar en nuestras vidas. Así que el secreto que dice Pedro acá es: la gracia de Dios tiene el poder de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer y establecernos en el propósito. Sabemos que los cambios que afectan son una amenaza, pero la gracia de Dios tiene el trabajo en nosotros, que en medio de los problemas podemos estar fortalecidos,
firme, establecido en el propósito de Dios. ¿Cuán importante es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios no solamente trabaja para formar tu comportamiento y tu conducta, sino que la gracia de Dios nos ayuda en medio de los problemas, nos ayuda la gracia de Dios. Amén. Así que Pedro era experto en aflicciones de la vida. Pablo era un experto viviendo aflicciones de su vida. Ellos eran expertos en medio de los problemas. Y Dios quiere que seamos expertos y que seamos victoriosos en medio de los problemas, por la cual Dios nos dio ¿qué? Su gracia. Que estamos hablando del poder sobrenatural sobre el corazón y se refleja en la vida. La gracia de Dios nosotros la necesitamos. Se dice hace un poco, no sé los números actuales, pero hace unos años atrás, el 70% de los indigentes de Inglaterra eran profesionales. ¿Qué pasó? Un problema vino a ellos. No tenían la gracia de Dios y por lo tanto el problema les dominó, les encerró en sí mismo. El problema les frustró, los deprimió y trajo el fracaso de sus vidas. Hombres inteligentes, hombres estudiados, intelectuales, y dicen allá en Inglaterra que todo el 70% de esos indigentes, de doctores hacia abajo, abogados, jueces y hombres importantes de la nación. ¿Por qué? Porque vinieron las amenazas de los problemas. Las amenazas de los problemas, para que podamos estar firmes, para que seamos perfeccionados, tengamos la fortaleza y la obra de Dios en nuestras vidas, necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios fue lo que hizo a Pedro y al apóstol Pablo expertos y saber qué hacer con los problemas ante los cambios que afectan. Así que la gracia de Dios nosotros la necesitamos. Que los tuyos vean la gracia de Dios en tu vida. Amén. Toda persona que la gracia de Dios está en su vida son personas muy solicitadas, muy buscadas. Toda persona que vivió un cambio que le afectó va a buscar hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios. Por eso Pablo tenía interés acerca qué podía él aportar a los cristianos ante aquello que afectan las vidas y que son una amenaza para ellos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia del Señor no solamente forma nuestro comportamiento, sino que nos ayuda a resolver problemas o nos ayuda en los problemas. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, 29. Efesios capítulo 4, verso 29. ¿Está conmigo? Escucha el texto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, que dice, a los oyentes. No levante su mano, pero ¿cuántos de nosotros decimos groserías? Cuando estamos bien, no. Cuando estamos predicando, no lo hacemos. Cuando estamos molestos, sí. Se nos sale. Un hombre me decía esta semana, discúlpame lo que te voy a decir, y soltó tremenda palabrota. Cristiano. Porque está viviendo algunos problemas en la vida. Muchas veces es un hábito, es un defecto nuestro.
Ay, que se me salió, que se me salió, que se me salió. Quiero decirte que la gracia de Dios es oportuna para trabajar en nuestro lenguaje. No es igual que usted le diga a una persona te bendigo, que decirle la palabrita esa. No es igual. No es igual decirle a una persona, tú puedes, no importa, los errores son para crecer, tú puedes, tú eres una persona inteligente, tienes todas las cualidades para seguir adelante. Que le digas, no sirves para nada. ¿Cuánto en la familia muchos padres le han dicho a sus hijos, no sirves? Eres bruto, eres bruta. No quieres aprender. Nunca vas a echar para adelante. Ese lenguaje necesita la gracia de Dios para que ayude a ser un mejor comunicador de la verdad, o un mejor comunicador cuando enseña, un mejor comunicador cuando da un consejo. La gracia de Dios es oportuna para ello. Cuando me convertí al Señor por su gracia y por su misericordia, a los 15 días de convertido me dice mis hermanos, Chicho, te vemos raro. Y yo, ¿por qué? No estás bebiendo alcohol y no estás diciendo malas palabras. La gracia de Dios trabajó en mi vida. Y la gracia de Dios ahora me hace un buen comunicador en el lenguaje, en mi expresión. ¿Qué lo hace? La gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos desafía, y es uno de los top 5, como le estaba diciendo, para el 2026 para los líderes, es el crecimiento. Y es pertinente dentro del crecimiento crecer en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Amén! Es por eso que ese verso 29 nos habla que la gracia de Dios mejora tus habilidades de comunicación. A veces yo decía, Dios mío, ¿cómo hablo con ella? ¿Cómo hablo con él? Que no se moleste, que no reaccione. Y eso era un caso como de estudio. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Pero qué bueno decir, Señor, dame tu gracia para poder hablar. Para que la gracia me dé mejores habilidades a la hora de comunicarme con otros. Amén. ¿Alguien sabe de la comunidad que usted es cristiano, o vecino que usted es cristiano y que visita una iglesia cristiana? Más, cuando la gracia de Dios no trabaja y decimos palabras corrompidas, como dice la Escritura, la gente va a decir, ¿lo escuchaste? ¿Y eso qué es evangélico? Porque nos echan la broma que somos evangélicos. ¿Y eso qué es evangélico? Un hombre me invitaba a reuniones de ministros. Cambió la palabra pastor, reuniones de pastores, para luego decir reuniones de ministros. Me pareció extraño el asunto. Porque si soy pastor y él es pastor también, las reuniones son ¿entre quiénes? Entre pastores. Y me llamó mucho la atención, te invito para nuestras reuniones de ministros. Y en eso de agenda entre ministros, en vista que la respuesta tardaba, yo dije, voy a su casa. Yo no puedo quedarme si tenemos un plan de trabajo. Voy a su casa. Cuando llego a la casa sale el ministro. Oh, Pastor Luis, ¿cómo está? Bien.
siervo, Dios te bendiga. Empezamos a conversar. Y de repente escucho que una botella, el ruido de algo de vidrio se rompió. Y cuando dice el muchacho, papá, ayúdame, la manera que él lo dijo, yo salgo corriendo. Una caja de cerveza había caído. Y agarro para ver si era malta, una malta nueva pues. Era una cerveza. Y él me dice, pastor, yo no soy borracho. No soy borracho, sino que el calor que hace aquí. Me tomo 2 o 3 que se me pasa el calor. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que yo vengo acá y dije, ¿qué más? Vamos a hablar un poco. Y hablando, perdonar la expresión, y dijo una grosería. Y dijo la segunda y dijo la tercera. Y dije, la gracia de Dios no está aquí. Luego salieron los milicianos, esos que querían servir, que no eran militares, pero que sí querían servir, entonces le daban un, ¿cómo se dice? Lo asimilaban. Y ahí llegaba a predicar vestido de verde, con su gorrito de verde, miliciano. Bueno, y llegaba a predicar. Y estoy en un velorio, por allá en la cañada, una parte por allá, lejos de la iglesia. Y cuando estoy en ese velorio, eran las 12 del mediodía. Y me fui empartolado para ese velorio. Yo decía, yo quería irme con libertad, con solamente una camisita nada más, y irme a ese velorio. Pero no, el Espíritu de Dios te va a ser empartolado. En mi caso, no tiene que ser así, en todos los casos. Pero en ese momento el Espíritu Santo te vas así. Entonces yo llego a esa casa todo sudado y estoy buscando una buena sombra. Y hay un árbol de mango grande y me cubro de este lado de esa sombra de ese árbol. Y de repente escucho, pastor, ¿cómo está? El pastor había llegado vestido de verde. ¿Cómo está la cosa, pastor? Bien, gracias. Y yo veo así. El ministro llegó. Pastor, una cervecita. Ahorita no, porque estoy en el velorio. Pero pastor, la cerveza, usted es evangélico, las cervezas son malas. Con este calor, 1, 2, 3, lo que me dijo a mí aquella vez. No cae mal, eso refresca. Es más, los médicos dicen que hay que beber cerveza. Yo estoy escuchando eso. Uno lo están mirando a él, pero al mismo tiempo me miran a mí. Yo tenía pena. Cuando el hombre pasa el árbol, que me mira, pastor, me dice, el Señor te bendiga, pastor, le digo yo. ¿Tú escuchaste la conversación? Claro que escuché la conversación. Bueno, no me condena a mí beberme mis 3 cervecitas cuando hay calor, porque me caen bien. Y digo yo, pastor, hay un texto que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me mira el hombre y me dice, ya vengo para que ya hablamos ya, vamos a seguir hablando. Se fue del lugar. ¿Por qué? Cuando tenemos la gracia de Dios, la gracia de Dios transforma tu lenguaje. La gracia de Dios te da la habilidad para comunicarte mejor con los tuyos, con las personas. Por eso que el que tiene la gracia de Dios y hablas
con gracia, con sus palabras. Esas palabras les enseñan a los demás. Dios transformó y Dios está en el corazón de esta persona. Esta persona tiene un lenguaje bonito, agradable, perfecto, porque la gracia de Dios nos hace a nosotros y nos da la habilidad de ser un mejor comunicador. Por eso dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Estamos hablando que la gracia de Dios forma tu comportamiento. Estamos hablando que la gracia de Dios te ayuda en los problemas. Estamos hablando que mejora tus habilidades de comunicación. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 Corintios. 12. 9. ¿Está conmigo? Me ha dicho, en la relación de Pablo con el Señor, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, que dice, de Cristo. Amén. La gracia nos ayuda en nuestras conductas repetitivas inadecuadas. Muchos de nosotros tenemos conductas repetitivas. Ya lo volviste a hacer otra vez. Es que eso no me gusta, dice la esposa. Dice la esposa al hijo: ya lo volviste a hacer otra vez. Conductas repetitivas. Y muchas personas también en el ámbito cristiano nos hacen la observación: esa conducta repetitiva, ¿hasta cuándo vas a estar con ese defecto, problema, con ese detalle? Tienes que cambiar eso. Pablo tenía una batalla con algo repetitivo dentro de él, y él buscaba la gracia de Dios hasta que Dios habló: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. En las conductas repetitivas que queremos hacer cambios, o conductas repetitivas que mejoren en nuestras vidas, que podamos ser diferentes en nuestra conducta repetitiva, la gracia de Dios me ayuda en las conductas repetitivas. Todo aquello la cual tú repites es indicio de que te cuesta salir de ese lugar. Porque lo repite, otra vez accedes a él, otra vez cede a esa conducta repetitiva. Quiero decirte que la gracia de Dios nos ayuda en nuestras conductas repetitivas. Conductas repetitivas que no se ajustan a Dios. Conductas repetitivas que solamente la gracia de Dios puede hacer cambio en nuestras vidas. Amén. Sí le dije que desde niño fui alcohólico, hasta que llegué al Señor a los 24 años de edad. Pero sí hice intentos. Alcohólicos Anónimos me enseñó a los 14 años de edad que sí podía dejar con disciplina, que sí podía superar la adicción al alcohol. Y me enseñaron maneras y mecanismos para poderlo lograr. Entonces yo decía: tengo un mes, muy bien, tengo un mes. Llegaba el otro mes: ya llevo 2 meses. Al tercer mes otra vez caía. Bueno, después que pasaba todo, voy a intentarlo. Perdí la cuenta las veces que intenté superar mis conductas repetitivas.
hasta que llegó el Señor. Ni el gusto quedó. La gloria sea a Dios. Ni el gusto quedó de esas conductas repetitivas. Amén. Ahora bien, en la relación entre hermanos, la relación entre hermanas, la relación en pareja, la relación en la familia, las conductas repetitivas agotan y cansan a nuestra familia. No me gusta que me grite, yo hablo así. Tú no hablas así. Son conductas adoptadas. Tú no hablas fuerte, tú no hablas para hacer daño a otro, para que se sientan mal. Dios no te hizo así. Dios te dio su gracia para ayudarte en tus conductas repetitivas. Amén. Esté donde esté. A mí una persona me dijo, ¿dijiste una grosería, pastor? Yo. Porque ni siquiera está en el chico. Mira, el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, lo único que no me cambió a mí fue la manera de caminar. Pero algunos dicen que hasta la manera de caminar cambia el Señor. ¿Ve? Fue lo único. Pero mire lo que dice el texto, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice el Salmo 84, 11? ¿Está conmigo? Salmo 84, verso 11. Dice el texto, en el nombre de Jesucristo, porque sol y escudo es Jehová Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Para qué sirve la gracia de Dios en mi vida? Para andar en integridad. La manera que Dios responde a hombres y mujeres íntegros, la manera que Dios responde, dice la Escritura, no quitará el bien a los que andan en integridad. Usted sabe que todo tiene una recompensa. Cuando Dios da una promesa, antes o después de la promesa hay un mandamiento a cumplir. La promesa es como la recompensa, pero está el mandamiento a cumplir. Los que andan en integridad, nunca les faltará el bien. Porque es la manera de Dios responder a los que están en integridad. La gracia de Dios nos lleva a una vida íntegra a Dios. Y no te hará falta nada en la integridad. Porque dice la Escritura que Dios anda con los íntegros de corazón. Amén. Ay, es que yo, las tentaciones, los deseos, pastor. Ay, pastor, es que estamos en este mundo corrompido, pastor. Claro, yo lo sé que es así. Pero si buscas la gracia de Dios, te va a sostener en medio de un mundo corrompido y extraviado que hace lo que no agrada y ajusta tu vida con Dios. Por eso la gracia de Dios nosotros la necesitamos. ¿En qué nos ayuda la gracia de Dios? Nos ayuda a formar nuestro comportamiento. Nos ayuda en los problemas. 1 Pedro 5:10. Mejora tus habilidades de comunicación. Efesios 4:29. También nos ayuda a salir de las conductas repetitivas. 2 Corintios 12:9. Y Salmo 84:11.
hace la gracia que andemos en integridad. Concluimos. Le pregunto a ustedes, ¿la gracia de Dios se necesita o no se necesita? ¿La gracia de Dios se necesita o no se necesita? ¿La gracia de Dios se necesita o no se necesita? ¿Se necesita sí o no? ¿Se necesita sí o no? La gracia de Dios se necesita. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y damos gracias a Dios.